Gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Hola, hola, buenas tardes. Para cerrar la semana vamos a abordar el tema de la autocompasión. Y sentir pena por nosotros es una emoción relativamente habitual. Si hemos fracasado en un proyecto, nos sentimos afligidos y nosotros mismos nos consolamos, nos compadecemos. Sería una manera de aliviarnos, de dialogar interiormente para calmar nuestro ánimo. Si este mecanismo de apoyo es repetitivo y frecuente, es posible que tenga otra interpretación, pues sea una manera también de llamar la atención de los demás. Y nos autocompadecemos para buscar la compasión de otros. Vamos hoy a averiguar bastante de este tema y conmigo está el coach Ángel Cortés. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, muy amable. También está con nosotros el psicólogo clínico, el licenciado Carlos Mario Pacheco. Bienvenido, licenciado. Gracias, Milena. Me acompaña el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez de la Diócesis de Santiago de María. Mucho gusto. Bienvenido. Siempre sonriendo. Ivonne Hernández, presidente de la Junta Directiva de Casa Roy. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Qué bueno que nos acompaña en este tema interesante, porque sí, de repente tenemos momentos, licenciado, donde, bueno, no todo es cuesta arriba, a veces tenemos dificultades en la vida y necesitamos que nos apapachen, y nosotros también ser un poco más tolerantes con nuestras expectativas mismas. Así es, mira, el ser humano por naturaleza necesita recibir afecto de otras personas, ¿verdad? Las caricias. Y ese afecto tiene un componente también hasta físico, que nos abracen, que nos muestren ese sentimiento atención, solidario a nosotros, sí, que nos presten atención. Eso es normal. Y cuando nos ha ocurrido algo que no es muy agradable, también es muy normal que nos sintamos mal y suframos y lloremos un poquito. Pero hasta ahí. Después de esos hechos, uno tiene que recomponerse, reconfigurar su personalidad y seguir adelante. No puedes quedarte estancada. Cuando hablamos también de esta variante de la autocompasión y sobre todo que es una conducta, por aquí dice que es el caso de alguien con una escasa autoestima. Entonces por eso mismo se necesita alguien que lo esté gratificando, que le esté dando palabras de motivación, que lo levante, que le ponga más atención de la que nos ponen, por ejemplo, normalmente. Entonces, esto por un periodo de tiempo corto es normal, pero uno también, sin ser psicólogo, identifica cuando alguien tiene, ¿verdad?, un problema ya. Y mira, y ahorita que podíamos conversar un poco sobre el tema, es interesante que incluso hay gente que en el trabajo siempre se está quejando para llamar la atención de lo que no le va bien, de lo que no le funciona, y entonces seguimos teniendo como esa esperanza de que al hacernos nosotros el centro de atención de esa lástima que queremos que otros sientan por nosotros, entonces eso nos hace sentir mejor. Algo interesante es cómo todo esto puede estar fuera de nosotros y nosotros queremos que ese estímulo y esa motivación venga de fuera de nosotros, cuando en realidad el que realmente quiere ayudarle a esa persona debe ayudarle a que esa persona encuentre dentro de sí la motivación para levantarse y seguir adelante. ¿Sí? Bien, pero de repente sí es parte de la vida, padre, los fracasos, el desánimo, incluso a veces hasta la depresión, que lo hemos abordado acá desde los aspectos clínicos. Emocionales y espirituales también el ser humano tiene sus etapas de debilidad y es importante reconocerlo uno, pero a veces son guías, hay gente que nos guía a poder salir de esa autocompasión, porque por mucho tiempo ni Dios mismo creo que nos quiere ver con la cabeza agachada. Definitivamente. Ahora, es interesante descubrir el origen de la palabra compasión para después aplicar a la autocompasión. En el sentido bíblico, es una de las características esenciales de Dios. Y Jesús dice, sean compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. Ahora, sean compasivos hacia los otros, pero también sé compasivo contigo mismo. Y ahí entra la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión en ese sentido? El origen de la palabra etimológicamente es padecer con o sentir con. Entonces yo soy solidario también con mi fracaso, con mi dolor, con mi sufrimiento. Y uno de los problemas que tiene el ser humano es que a veces no se da la autocompasión. Y si uno no es capaz de perdonarse, de aceptarse, de darse cuenta que necesitas también ese perdón personal para motivarte y salir, entonces definitivamente que no se puede transmitir la compasión a nadie, porque no la has tenido contigo mismo. Y es fundamental, de modo que
es una invitación y, o sea, yo creo que aquí en el debate pues van a ir saliendo otros elementos importantes para agregar a esta temática. Usted dijo de repente que Dios es muy compasivo con nosotros y no aplica la justicia como la aplicamos nosotros, porque Dios no vivo estuviera, pero también es como un mecanismo de defensa, de consuelo para esas etapas, como yo mencionaba, donde, no nos salió todo bien. Después quizás de un divorcio, de la muerte de un ser querido, de un despido laboral, qué sé yo, qué nos puede andar sucediendo por la vida que nos haga sentir mal y fracasados. Claro, mira, definitivamente, por ejemplo, para las personas que trabajamos muchos con una causa altruista como la protección de los animales, por ejemplo, te vas a dar cuenta que no todo es éxito en la vida y que vas a enfrentarte a la muerte, dificultades, a la muerte de tus protegidos, a la imposibilidad de haber alcanzado a lo mejor una meta en salud con un animalito que es al que nos debemos. Y yo creo que si uno no está bien agarrado de Dios para saber que esa misión uno la cumple en las fuerzas de Él y no en las fuerzas de uno, definitivamente te caes porque decís que estoy haciendo, no estoy alcanzando nada, se me está yendo todo por las manos, o sea, ¿de qué me sirven los talentos si no los puedo aplicar en favor de las vidas? Sí. Entonces es bien importante que sepamos que tenemos que aceptarnos, comprendernos a nosotros mismos, pero ponerle un límite a esa compasión propia, porque si no podemos caer en la lástima y ya en un problema de desborde emocional y psicológico. Y lástima creo que... sí, mira, ya es, como tú dices, un paso más. Sí, mira, lo que pasa es que es una cuestión de grado, de intensidad con que se experimente eso. Hemos dicho es un sentimiento natural y que tiene un buen fundamento. El problema es cuando se convierte en un sentimiento patológico y lo distinguimos por dos elementos. Uno, te va a generar una incapacidad. En vez de ayudarte a salir de la situación, te impide salir de la situación. ¿Por qué? Es decir, se vuelve un ciclo vicioso. Ahí viene el segundo elemento. Te genera problemas de relaciones interpersonales. Porque lejos de generar un sentimiento solidario, al final termina generando un sentimiento contrario, de rechazo. Al principio sí, la gente te lo muestra, te muestra aceptación, te muestra compasión, pero llega un momento que la persona se cansa y te rechaza. El problema de fondo es una necesidad psicológica, y como es una necesidad psicológica resultante de las mismas experiencias que tiene la persona, una vez encuentra a alguien que le suministra ese afecto, la persona se siente bien, pero como un conflicto interno, esa necesidad vuelve a surgir. Y esta persona ya me mostró afecto, entonces hoy necesito encontrar otra persona que me muestre afecto. Y por eso nos andamos quejando por la vida. Se anda quejando por la vida. Y porque lo estás obteniendo de fuera, es decir, no es algo que está en ti. Y efectivamente, lo que mencionaban, el problema es que cuando le prestamos atención a estas personas, cuando ya es patológica, estamos reforzando la conducta. Lejos de ayudarlo, estamos haciendo que es un círculo vicioso. Exacto, efectivamente, se vuelve repetitivo. Entonces hay una necesidad más fuerte cada vez de buscar eso. Y cuando empieza a experimentar rechazo, nuevamente vuelve a decir, pobrecito de mí. Y yo siento que las palabras como que nos están anclando. Si yo todo el tiempo yo veo muchos jóvenes, nadie me quiere, nadie me escucha, no le importa a nadie, yo aquí esperando pareja y envejecido. Es decir, a veces es como un chiste, pero esos son métodos de manipulación también cuando te victimizas. Y es típico en los niños también. Los niños se victimizan. A mí mi mamá no me quiere, usted quiere más a mi hermanito. O sea, ese es y los adultos igual nos victimizamos. Pero distingamos cuando es una manipulación real, no infundada. O intencional. La persona lo hace con esa finalidad, pero también se da de manera inconsciente. La persona no se da cuenta que anda buscando eso. ¿Por qué lo hace? Porque obtiene ganancias secundarias. ¿Qué es una ganancia secundaria? Un beneficio adicional, un beneficio aparente, que le hace sentir bien de momento, pero que no le resuelve el problema. Fíjese que hace poco una persona que yo estimo mucho, y ella tiene muchos problemas de salud y su sueldo realmente es muy limitado. Y le robaron ese pequeño sueldo que tiene. Y me dice, era lo de mis medicinas y todo eso, y vamos a entrar en un lugar, me dice, pero no le voy a contar a nadie, porque no quiero que nadie se esté así como, no sé, y no quería ella eso. Entró sonriente, dio más,
incluso hasta espiritualmente hablando, siempre inyectando a otros. Y mi mamá y yo decimos, chica, qué valor tiene ella, a veces está que puede estar uno tan decaído, y es cuando ella demuestra esa fuerza interna, que eso no la va a debilitar. Entonces me llamó la atención el caso de ella. Ella no quería esa autocompasión o esa compasión de las otras personas. Simplemente fue algo malo que le pasó. Claro. Y creo que eso tiene que ver también con eso, es decir, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la fuerza que tú tienes? ¿Está fuera en lo que te pasa alrededor o está dentro de ti? Entonces, si está dentro de ti, lo que te pase afuera, bueno, pasó y pasó bueno o pasó malo. Si pasó bueno, qué bueno, porque me va a servir para multiplicar muchas de las cosas que ya estoy haciendo. Si pasó malo, bueno, ya nos recuperaremos, ya vamos a ver cómo hacemos. Ahora, sí creo que es importante ver que hay un periodo, hay un proceso, no sé creo que tanatología es que se llama, el proceso de pérdida, el proceso del luto. Entonces, de sanación. Sí. Tánatos es muerte del luto. Sí, El luto. Entonces, entonces, si pierdo a alguien, que puede ser un ser querido, puede ser un animalito como tú mencionabas, Ivonne, puede ser incluso un trabajo, porque también se da eso. Entonces llega un momento en que son duelos. Exacto, son duelos que hay que vivirlos. El punto es no extenderlo más de lo que realmente te vuelve improductivo. Porque llega un momento en que yo me sigo quejando de que no hay trabajo, me sigo quejando de que no se puede, entonces estoy atrayendo también que no se puede y que no haya trabajo. Te voy a decir que yo creo que la misma Biblia dice de que hay que lavarse la cara, es decir, hasta los que están, dicen los que el que ayune, dice, lávese la cara y vea como que no ha pasado nada, es decir, una situación donde a veces no tenemos por qué que los demás se enteren. Al final los que tenemos fe, Padre, ahí arriba el que decirle, tú consuélame de este dolor, por ejemplo. Nosotros dentro de la fe enseñamos a la gente y tratamos de infundirle de que no se anden poniendo así como victimizarse, como andar deseosos de la compasión del otro, no, porque estamos llamados a dar y no a recibir. Entonces, si tú estás invitado a dar, esa persona que ponías de ejemplo, dio, aun cuando le habían quitado. Entonces es lo mismo cuando nosotros somos positivos, porque también... Dar sonrisa, dar compañía. Esos estados anímicos depresivos y así de... Entonces te llaman energías negativas, entonces no te ayuda a salir a nadie, tu ambiente lo contaminas. ¿Y de qué va a ayudar? El dinero al final ya no está. Es decir, si uno puede, por supuesto, una ofrendita, ¿verdad? La persona que está en una situación de desventaja, pero y fíjate, es diferente la lástima. Que algo bien importante siento yo que estamos viendo, y es que ahora la realidad salvadoreña está muy cargada de esta autolástima. Ahorita la población salvadoreña está enferma de esa mentalidad derrotista, de esa mentalidad de yo ya no voy a poder, y es importante que entendamos que tanto la parte espiritual como la parte psicológica pueden ser elementales para que superemos toda barrera en este país. Claro que sí. Y eso que tenemos muchas barreras. Cada anuncio que hace, son las autoderrotas, ¿no? Te autoderrotas. Si una persona autoderrotada se enfanga. Pero así no se puede salir adelante. Nos vamos a un corto y estamos hablando de la autocompasión para cerrar la semana. Estamos hablando de la autocompasión, y algo interesante que hablamos en el bloque anterior es que la autocompasión tiene para algunos especialistas un componente adictivo, porque claro, ¿quién no le va a gustar que de repente te están sobando más, te están diciendo cosas más lindas de lo que te dicen todos los días, te pueden ayudar incluso a veces hasta económicamente o a darte algo o qué sé yo? Pero esta es una atención que tiene necesidad de llenar un vacío. Sí, lo que pasa es que hablamos de un complejo de características, ¿verdad? Muchas veces puede estar asociado con la dependencia. La dependencia es la necesidad de que otro me vaya cargando, me vaya chineando, me vaya dando ese afecto. Pero son dañinas en el sentido que te impide que tú puedas resolver una situación. Mira, es algo característico cuando alguien ha tenido, por ejemplo, una decepción amorosa, que son de las cuestiones que duelen bastante. Que sí, hay gente que se quita la vida, licenciado, eso es grave. Sí, no, eso duele. Digo, es que te quiten la base de sustentación para las personas. Digo, pero ¿qué pasa con estas personas? Empiezan a conmiserarse de ellas mismas, a contarle a todo el problema, las amigas vienen y tratan de consolarle, pero se vuelve una conducta... Hasta lo feo le dicen del otro para que ya no lo vea tan bonito. Que empieza a contarle su historia, lo trágica que ha sido su vida a una y otra persona. ¿Qué se les recomienda a estas personas? Mire, usted no puede estar contando sus problemas a todo mundo. Está bien que tenga a una o dos personas
que sean sus confidentes. Yo les recomiendo, mire, busque un amigo o una amiga que sea su confidente y coméntele. Igual, busque un psicólogo, un sacerdote o un religioso, alguien que le puede dar alguna ayuda. Pero no puede andar contándole sus problemas personales a todo el mundo para que le tengan lástima. Eso no le va a ayudar. Si usted va a contar sus problemas y no le van a ayudar, no tiene sentido. Y tenemos que aprender algunas cosas a resolverlos por nuestra propia cuenta. Efectivamente, lo que tú comentas de tu amiga. Ahora, ella le dolió, pero ella salió adelante. Y de repente uno tiene que saber detectar que hay momentos que uno con la almohada, ay, que me siento bien, todo me salió mal, y uno de repente tiene esos momentos, porque somos humanos. Mira, tienes derecho a llorar. Sí, Llora un rato, pero luego te callas y sigues adelante. Y te recompones y sigues adelante. Sí, es normal que lloremos cuando nos ha ocurrido algo. Pero también se ve de que hay gente como que se siente con el derecho de que siempre los demás se compadezcan de él y él nunca de nadie. O sea, yo conocí a una persona que siempre se victimizaba y siempre todos con él, pero él con nadie. Es decir, de repente el problema lo tenía el otro, no, cuando yo tengo el problema, sí, compadézcanse conmigo, pero cuando el otro lo tiene, yo no le digo pero ni una palabra. Entonces se hace patológico. Egoísta. Egoísmo, ciertamente. Por ejemplo, también yo he visto, y creo que aquí los especialistas también en psicología y otras ramas no me van a dejar mentir, que aquí también en muchas personas, ya con un rasgo patológico, han jugado en algunas ocasiones un papel bien clave los padres. Yo he conocido casos de adultos que de niños no tuvieron mucho contacto con los papás, no tuvieron el afecto de la madre precisamente, carecieron un poco de la amistad y el cariño del padre, y estas son personas que van creciendo con una deuda amorosa, una deuda de protección, una deuda del apapacho, que cuando llegan a edades adultas se crea la patología de que con los hijos, con los compañeros de trabajo, quieren causar lástima por recibir el amor. Inclusive hay personas que hasta les gusta estar más tiempo enfermas y estar dependientes de sus pastillas y que me las traigan, porque ellos sienten ahí la retroalimentación del amor en la familia. Entonces es bien importante, por ejemplo, esa cuota de la que a veces carecemos de amor en la familia, de parte de la madre o del padre, puede generar el día de mañana adultos con esa dependencia a una autocompasión extrema al punto de recibir lo que no tuve de niño, o por ejemplo cuando también alguien llamándose cristiano o no siéndolo no tiene una real dependencia de nuestro Señor Jesús y se da cuenta que sus problemas las resuelve más con el hermano quizás de la iglesia que con Dios. Son cosas a veces que no le hemos dado, por ejemplo, el puesto privilegiado a la figura, y por eso estamos careciendo de muchas cosas, porque les digo, la autocompasión se da aún en personas que están en iglesias. Ahora, pero también hay que tener un cuidado, no caer nosotros en el otro extremo. La persona que tiene, efectivamente hay una necesidad psicológica, no la vamos a tildar de que es algo que lo hace por maldad. No, claro, es un mecanismo inconsciente. Esto no descarta que haya alguien que lo hace por manipular directamente. No, estamos hablando fundamentalmente de alguien que hay una necesidad psicológica de la cual ni siquiera es consciente muchas veces y que lo hace comportarse de esta manera. No es para que le vayamos a decir a la persona, mira, no, eso no le va a ayudar nada si irlo a recriminar, irlo a regañar. No. Ahora, yo no sé, tal vez tú que eres coach y trabajas en el área empresarial, este tipo de persona que es víctima siempre, que todos lo molestan, que le dan el más trabajo, no sé si hay algo en la personalidad que como que atrae todo lo malo, o es una persona tóxica, que se queja, que todo es malo, que... Yo lo que te diría que es una persona que tiene problemas para tener una relación con el resto de la gente, y eso lo manifiesta ya sea atrayendo con esa vibra negativa de que no, lo que pasa es que no puedo hacerlo porque no me ayudaron en esto, no me hicieron aquello. Esa es una forma. O la otra es siendo demasiado dominantes. Entonces, quieren que las cosas se hagan y si las cosas no se hacen, se molestan. Y entonces son esas personas que se vuelven demasiado autocráticas y mandatorias. Entonces, dependiendo de cómo sea su personalidad también, así ellos manifiestan eso. Porque se va a ver. Es decir, como está basado también en la parte de la autoestima, cómo tú puedes llegar a relacionarte tú con el resto de la gente, cómo te aprecias tú más fuerte o menos fuerte que el resto del ambiente. Te voy a decir tú que tocaste el tema familiar, de repente entre hermanos, si hay uno que es como el que se hace la víctima, los papás, ¿a quién le van a poner mayor atención? El que está más en problemas. Son las ganancias secundarias. Es correcto. Que es lo que mantiene esa conducta. Al que ven más débil. Y son aprendizajes que después se replican. Es que eso es lo que ganas. Cuando te haces la víctima, ganas algo. Ganas atención, ganas algunos privilegios, te da una posición más cómoda. Claro.
Ahora, que ¿quién forzarse resuelve ese conflicto? Porque no lo pueden resolver los hermanos, no lo puede resolver el niño. Entonces tiene que ser un padre o tiene que ser una madre, tiene que ser un guía. Ah, pero es que a veces los padres tenemos tanto amor que cometemos Tienen tantos errores. problemas, Así pero es. también en eso, mira, cada ser humano, su comportamiento responde a una historia personal. definitivamente. Una historia personal que a veces trae vacíos afectivos, Sí. o sea, serios, o sea, cuestión de formación de carácter, Sí, así. también serios. Y estas personas son producto y de alguna manera son víctimas también de toda esa historia personal. Claro. Entonces, hay dos caminos por donde enfrentarlo. Uno, victimizándome, y la dos, afrontándolo. Esta fue mi realidad y yo salgo de ella. Eso. Entonces quisiéramos como decirle eso, ¿no? Aquellos que en este momento nos ven y nos escuchan, si estás viviendo una situación de esa, tienes que salir. O sea, la lástima te va a producir dividendos a corto plazo. Anclaje, además. Anclaje. ¿verdad? Tienes que luchar y salir y en esta dimensión vas a crecer y vas a aportar. Y mira qué hermoso, esa parte que ha tocado ahorita el panelista, ese es el punto al que yo quería llegar. Yo he podido a veces vivir muy de cerca con amigas u otros compañeros que cuando uno ama a su ser querido verdaderamente no se le ayuda al permitirle que se siga encasillando en un círculo. Por ejemplo, yo conozco el caso de personas ya de la tercera edad con problemas de salud muy graves, pero porque los hijos nunca le hicieron ver quizás a su madre de la manera más respetuosa o más afectiva, que ella tenía un encerramiento en autocompasión para reclamar la presencia de los hijos, Claro. que ahora que ella está en una edad más grave, más adulta, con una enfermedad grave, se da el problema, porque ahora ya se imaginan el grado de victimización y de autocompasión que ella tiene. Y el problema es que hasta los médicos hacen ver que ese problema psicológico mental está afectando más a su salud. Entonces imagínate, yo creo que definitivamente, como dice aquí el compañero, tenemos que confiar en Dios. Creo que esa es la clave de la solución en esta clase de problemas, confiar en ese ser supremo que nos ama, que ha dado su vida por todo. Yo creo que cuando nosotros le agradecemos a Dios por todas las cosas malas que nos han pasado, en ese momento empezamos a sanar las dolencias. Pero te voy a decir, no es fácil decirle gracias por esto Así que me es, está así es. sucediendo. Claro. No es fácil, pero sí tal vez decir, bueno, ¿para qué o por qué? Más que por qué, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo salir de acá? Ese diálogo que nosotros tenemos con Dios y Padre, y esto es vital, es decir, porque a veces no entendemos las situaciones, pero por lo menos que Dios nos dé una luz y que podamos entender a veces qué es lo que Mira, nos está Dios no nos resuelve el problema a ninguno, nos da la fuerza para que nosotros lo resolvamos. Es decir, ¿por qué? Porque como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, si tenés ese problema, Él te va a ayudar, pero te necesita a ti. Así es. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que infundirle a la gente? Que la gente tiene que adquirir esa sabiduría divina, pero Él enfrentar ese problema y Él lo tiene que resolver. Y ese es el problema cuando los papás le dejan la tarea a otros. No, los papás tienen que asumir su rol que les Sí. toca y esa no es negociable con nadie. Claro. Lo mismo con los problemas personales. Yo puedo escuchar la compasión, consejos, orientación, todo lo que tú quieras y herramientas pero en definitiva yo tengo que enfrentarlo. La fuerza, o sea, la voluntad la fuerza propia. de En el voluntad fondo es también. un tema de responsabilidad. Es correcto. Asumir la Personal, responsabilidad sobre la propia vida. Y si usted tiene problemas, no espere que se lo van a resolver las demás personas. Tiene que asumir la responsabilidad, tomar decisiones. No es cuestión de mala suerte. A veces es que mire, he tenido mala suerte con las parejas que he tenido. No, no es mala suerte. Ha tomado malas decisiones, ha tomado malos criterios. Revise los criterios y tome decisiones más acertadas. Es decir, asumamos el control de la propia vida. Pero es difícil decir. Es fácil decirlo, es que, difícil. a veces solo andamos ejecutarlo. señalando quién es el culpable Así y no es. vemos dónde nosotros estamos fracasando. Es decir, siempre tenemos que hacer la reflexión sobre nuestras propias decisiones. En el Yo haría- fondo, los valores que tenemos, los criterios que tenemos para tomar las decisiones. Yo haría un complemento con respecto a eso, es decir, una de las partes importantes para poder tomar esa decisión es, número uno, darse cuenta qué quiero y si puedo o sé cómo hacer lo que quiero. Porque yo quiero llegar a esto, yo quiero tener una buena pareja, yo quiero tener un buen empleo, yo quiero tener un ascenso, ok. ¿En qué estoy fallando? Exacto. Es decir, hazte un análisis, te haces responsable y tomas acción. Es decir, ese autoanálisis que uno tiene que hacer antes de ir y decir, bueno, esto es lo que estoy fallando. Y a partir de hoy no fallaré más en esto. A partir de hoy haré esto diferente. Pero a veces no vemos nosotros nuestros errores.
a veces es difícil, por eso necesitamos a una persona que nos ayude. Así que efectivamente. mi número aparecerá allá abajo. Efectivamente. Espero que hayan tomado nota de todos los teléfonos que aparecen ahí. No, efectivamente, ahí es donde necesitas los apoyos sociales. Pero los apoyos sociales son personas, organizaciones, instituciones que realmente nos pueden ayudar. No es andárselo contando a todo el mundo. Correcto. Sino que personas claves. Personas clave. Que le ayuden a formar ese criterio para salir de ahí. Y es más, fíjate que yo tengo conocimiento de causa de que hay gente que problemas tan graves, tan serios, tan personales, se los van a decir a otros que están más envueltos en problemas que ellos. Y en vez de ayudarte, peor salir. O hay un tema también que es interesante en esto. No ventile sus problemas personales a través de Facebook. Ay, por favor. Y no trate de dirigir su vida a través de esos mensajes prefabricados que parecen bonitos, románticos y todo eso, pero que son vacíos y carentes. Y querer dirigir nuestra vida a partir de esos mensajes es grave. Eso no es... ¿Cómo qué tipo de mensaje? Mira, aparecen una serie de pensamientos, hay páginas especializadas en pensamientos, con florcitas, con dibujitos, que aparecen muy profundos, pero que son vacíos y contradictorios uno con otro. No puedes tener una filosofía de la vida basada en eso. No puedes tomar tus decisiones en función de eso. No puedes tratar de resolver tus problemas en función de esos mensajes. Desarrolle una filosofía de la vida, una escala de valores, una serie de principios auténticos, personales, porque lo grave es que estamos dirigiendo la vida a través de eso. Pero fíjese al respecto, de que ya que tocó ese tema de Facebook, de las redes sociales, estuvimos en un encuentro en Perú, cómo llegar a las periferias existenciales. Y dicen ellos que cuando una persona escribe justamente ese mensaje en Facebook de que su estado anímico, que a veces es por el suelo. Me siento confundida. Me siento confundida, me siento triste, me siento... Hoy esa gente está lanzando un grito, está lanzando un grito de auxilio, está pidiendo un grito de auxilio, o sea, esa gente tiene razón. Fíjate que sí, pero hay una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Ve las respuestas que les dan. No, estoy de acuerdo cuando usted dice que no hay que ventilarlo, no es el lugar. Son respuestas igualmente confundidas. Correcto. Sí, pero sí, esa gente necesita atención. Entonces el amigo se acerca, mira, vi que publicaste aquí. A mí me ha tocado como sacerdote estar dando terapia a través de Messenger, porque la gente... Pero hágalo de esa manera, en privado. Esa es la... Usted quiere ventilar sus problemas, hágalo de manera privada. Yo que soy súper redes sociales, que tengo en todas las redes sociales. Ya voy a ver tu estado ahí. No, ahí se ven los estados psicológicos. Nunca voy a poner... Hoy amanecí hoy me duele la cabeza. Morir. O me duele la cabeza. Jamás. Es decir, como voy a tener una actitud frente a la vida así, creo que quizás lo plasmo, que no lo pongo. No, y mira, si me siento mal, ni me meto en Y es Facebook. patético querer sentirse bien a partir del número de likes que te dan. Por favor. Y fíjate, Milena, Los chicos, pero para los chicos y los adolescentes... Ese es el problema que estamos teniendo con la generación que se está formando. eso que ustedes dicen es muy cierto, yo por eso me vuelvo. Todos hemos escuchado del coach, del psicólogo, que tenemos que tener a alguien. Y yo quiero quizás ahora compartir un poquito mi testimonio, mis experiencias personales. Yo siento que en mi vida he enfrentado unos grandes compromisos desde bien joven. Empecé a cargo de una empresa, en unos compromisos, manejo de proyectos muy grandes, de gran responsabilidad. Luego pasé a estar a cargo ahora de la fundación que tiene más refugios en todo el país. Y cuando te das cuenta que estás a cargo de vidas y de grandes moveres, donde el bienestar de las personas también está vinculado, te das cuenta que tenés que estar agarrado de algo o no vas a poder avanzar. Claro. Y yo le comparto a la audiencia, mi mejor aliado o mi confidente ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te digo, a veces yo he enfrentado problemas, por ejemplo, que si no pagamos $3,500 dentro de 5 días para algún compromiso de proveedores del alimento del refugio, ya no le van a llevar la comida a los animales. Y empezás, ¿de quién te vas a agarrar? Si es el dinero la solución, pues aunque se lo contés a tu mejor amigo, no te van a dar ideas más claras. Exacto. Ni te va a dar el dinero. Ni me va a dar el dinero, correcto, porque muchas veces le vamos a pedir al amigo, no te prestan ni $10. Entonces, ¿qué pasó? En vez de ponerme yo, puchica, qué lástima, ya no pude, ya no voy a seguir por gusto, tomé la decisión de decir, Señor, esta obra es tuya, ayúdame, estos hijitos que me has dado del reino animal te pertenecen, y empecé a agradecerle por donantes que se van, por donantes que llegan. Y cuando yo empecé a agradecerle la vida por lo que Dios me envía,
de manera sobrenatural empezás a ver las respuestas de Dios. Y cuando tú le empiezas a decir en tus oraciones, Jesús, yo te necesito, tú eres mi solución, murió mi animalito, por ejemplo, para los que amamos a los animales, la pérdida de un perrito es como la de un ser familiar. Y cuando tú le das ese dolor a Dios, te das cuenta que el Señor te empieza a ministrar su amor, su confianza, te resuelve problemas financieros, familiares, y te digo, sos sana. A mí hay gente que me dice, Ivonne, usted como no está enferma, no duerme, no come, y los grandes compromisos, y Dios lo tiene a uno firme con propósito, pero yo sí me he tomado de la mano de ese ser supremo que es Jesús, y se lo digo, la Biblia le habla a uno en los pasajes, en las oraciones, usted oye la respuesta de Dios, y eso ayuda mucho a que usted se sienta comprendida, escuchada, respondida, pero fuerte y valerosa para salir adelante. No, yo creo que es excelente lo que acabas de decir, porque además creo que hay una paz que uno no entiende cuando hay un problema, ¿verdad? Así como ya voy a salir de esto. Te da la tranquilidad, te da una actitud positiva para poder hacer frente y tomar decisiones con un mejor criterio, ¿verdad? ¿De dónde terminó saliendo el dinero de esos $3,500? Por ejemplo, un caso que tuvimos hace una experiencia, pues el Señor, Dios abrió puertas, tocamos a amigos empresarios y otros conocidos en la fundación, seguido tenemos muchos contactos, tocamos muchas puertas y todas salían que no, que para mucho tiempo después, pero para la emergencia no. De ese mover que tuvimos con Dios, el Señor tocó a unos familiares que también manejan pues negocios en ese momento, y ellos sintieron, siendo cristianos, en su corazón, el llamado, ¿no? de decir, te necesitas algo ahorita, la fundación necesita algo para que podamos apoyar, y llegó la respuesta. Entonces se lo digo, tenemos que saber que Jesús es el amigo fiel, pero si solo lo ponemos como la deidad que está ahí, o sea, que no te da me todos oye, los elementos no para enfrentarlo con una actitud distinta. Y usted lo dijo en el bloque anterior, la voluntad. Ella no se quedó llorando, no tengo para Exacto, pagar. no te quedas ahí una solamente actitud sentada nueva. esperando que llegue y que caiga. Eso te da Dios, esa ese actitud nueva. es el cuidado que hay que tener. No es tener vinculación con Dios solo para esperar a ver que Él me resuelva. No, ¿verdad? No es ese el mensaje que estamos queriendo para transmitir. llamar, en este caso sino que tenemos que actuar. En este caso la respuesta sí llegó de alguien que ni sabía. Dios la mandó por que no, quizás no es la persona que tú hubieras pero buscado. Correcto. Y creo que es bien tremendo cuando las personas con las que siempre se cuentan te dicen que no, entonces tú ves que la provisión es divina y no humana. Sí, así es. Nos vamos a un corte, estamos hablando de la autocompasión y aprender a que no sea un estilo de vida. Mire, hoy estamos hablando de la autocompasión y de repente sí es cierto, nosotros tendemos a victimizarnos, pero ¿para qué? ¿O con qué finalidad? ¿Qué es lo que queremos buscar? Y yo decía en el bloque anterior que no sea un estilo de vida, qué tremendo, porque aquí, mire, es tan chiquito, donde uno se mueve, que rapidito lo van a empezar a relegar y apartar, porque nadie quiere gente que esté más problemada que uno, es decir, es tóxico, es feo para la vida. Correcto. Bueno, tú lo puedes ver incluso, hablábamos de las redes sociales. En las redes sociales, hay otras redes sociales donde uno publica, ya tengo 6 meses sin trabajo, si alguien puede, le vuelvo a repartir mi currículum. Dice, si tienes 6 meses sin trabajo, y luego lo volvés a encontrar, ya son 7 meses que no encuentra una oportunidad, y dice, bueno, es decir, hay gente que también tiene eso, pero sigue buscando alternativas y sigue trabajando. Más que quejarse es tomar acción. Es decir, sí agarrados en un momento determinado de la mano de Dios, sí agarrados de toda esa energía, ese positivismo, pero trabajando en que las cosas salgan bien. Fíjate que se me viene una historia que escuché una vez de una persona que perdió su trabajo y lo que hacía era igual, se levantaba a la misma hora, ¿verdad? Que cuando cuando tenía su trabajo, se peinaba, se perfumaba y se iba a un centro comercial que es bien popular. Y a dar vueltas, a tomar un café, es decir, él a ver el periódico, ver dónde iba a dejar un nuevo currículum. Y en una es pero él no quería quedarse en casa llorando. Se encontró a un amigo de la escuela, le dijo, ¿qué andas haciendo? Pues aquí repartiendo unos currículos, pero tenía tan buena actitud, presentación, que fue el enlace para que él consiguiera un trabajo. Claro. En casa llorando no hubiera hecho nada. Así mismo. Entonces creo yo que sí hay que saber tomar un plan de acción. Y quizás, a ver, si en un momento determinado tú pierdes tu trabajo, sabes que eso tiene también ciertas repercusiones, claro que va a doler, claro que va a haber un momento donde dice... un susto. Exacto. Hay uno gente dice, que le ha dado hasta ataque al corazón cuando ha perdido claro, trabajo, entonces uno dice, bueno, me quitaron el trabajo. Bueno, ¿te quitaron el trabajo o algo pasó durante algún tiempo que hizo que realmente se tomara esa decisión? ¿Qué estuvo en tus manos? ¿Qué podrías haber hecho diferente?
no, nada estuvo en mis manos, es que el jefe que tenía era pésimo, yo le caía mal, y ¿realmente le caías tan mal o había algo que podrías haber hecho diferente? Es decir, sí, pero a veces también, oye, las empresas están recortando, entonces a veces uno puede ser un buen empleado y claro, simplemente tuvo mala suerte. Así es, te tocó. entonces Sí. no tienes que estarte lamentando 3 meses de que no, las cosas no van a O si estar no, bien, ¿no? le cortó el novio, porque ese Mira, no es. en la vida nos Así van a es, ocurrir, correcto. en la vida nos van a ocurrir algunas cosas que no las merecemos. Sí. Pero no podemos estar ahí conmiserándonos Llorando, nosotros. Hay que eso, hacerle correcto. frente. No era justo que me tocara a mí, pero me tocó y tengo que hacerle frente. Yo creo que es importante también que, lo que tú decías, no hacer de la autocompasión un estilo de vida. Creo que también si usted está con una persona que es así, lo que tú decías, no hay que actuar con estas personas por lástima. Lo peor que podemos hacer con alguien con alguien que se autocompadece excesivamente es actuar con lástima. No, hay que ayudarle a la persona a salir adelante, pero no por lástima, sino para dignificarlo como persona. ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo se le puede Ayudándole ayudar? a su- Fíjate que escuché un sacerdote cómo se le podía ayudar y es interesante. Bueno, él lo sacó, pienso, de unos libros, pero dice, nuestra mente es una fábrica de pensamientos. Si tú generas pensamientos buenos y positivos, Correcto. esto te va a impulsar. Si de tu mente haces una fábrica de pensamientos negativos y de autoderrota, te tiran y no vas a salir. Entonces Empezar todo se cambiando comienza a nuestra generar un forma de poco pensar. en el Así es. cerebro. ¿Qué tenemos que ayudar? Meterle a la gente. Tú puedes, tú debes, no solamente puedes, debes salir. Y yo creo que cuando le hablas con esa convicción y con esa fuerza, Sí. el otro se lo cree, pues. Confiamos en ti. Y- y- tú vas a salir, exactamente. Y en un que ya momento está dado, saliendo, pues. tienes es que darle decir, tienes que darle un pequeño empujoncito. Mira, una de las peores condiciones de estas personas que se compadecen es la sensación de desesperanza. Creer que las cosas no pueden ser diferentes. Es que ya no voy a encontrar trabajo. Ahí a veces tenemos que empujar a estas personas, que significa, mira, vení, vamos y vas a andar, presentarte a tu lugar. Para que la persona no se paralice. Es Es correcto. decir, cuando la persona se ha paralizado, cuando ha perdido el pero control lo que de ello, decía, con esas palabras, con autoridad, es decir... Levantarle tú la puedes, autoestima a esa Así es, gente que es está correcto. caída, ¿no? Sí, Y sí. cuántas personas han cambiado de actitud. Sí. Cantidad de gente que esa gente está como entrampada y necesita que la rueda alguien le dé la Correcto, primera vuelta así es, para todo. que siga rodando. Claro. Y yo porque creo que si nosotros se sientan tenemos dos que a hacer eso. llorar, imagínense. Si No. usted me cuenta sus problemas, yo le cuento los míos, y los dos lloramos. Es decir, Tomámonos Sí. la cicuta, mejor, mira, va. o empieza con ese juego. No, tu problema no es tan grave como el mío. Espérate, Y ya los te voy a dos contar están mi problema. compadeciendo. Algo que, por ejemplo, yo también quiero compartir, yo creo que porque como yo trabajo desde la Fundación esta parte de bienestar humano también, hay algo que a mí me ha servido muchísimo y creo que es que a las personas que se autocompadecen no hay que seguirles la corriente, hay que darles un consejo sabio. Por ejemplo, lo que hablábamos, a mí la Biblia me ha ayudado muchísimo a manejar esta obra de amor y, por ejemplo, el versículo de Josué que dice, esfuérzate y sé valiente. Si alguien ha perdido un novio, un empleo, ha perdido a su mamá, ha perdido a su compañero de vida, creo que ese versículo nos ayuda. Esfuérzate y sé valiente. Dios me pide que actúe, que obre, que envíe currículums, que conozca nuevas personas, que comprenda su propósito en la vida de mi madre o mi padre si se fue. Y ese versículo que te alienta a salir adelante, te va a dar la oportunidad de actuar y de accionar y vas a ver el mover de Dios. Yo creo que eso es lo clave, los consejos sabios que le podemos dar, no solamente, como dicen, no le des el pescado, enséñale a pescar a las personas. Y creo que también una persona con eso necesita ser escuchada, comprendida, pero también la dosis del consejo y del ánimo a ponerle paro para que te levantes. Ahora, porque va a fíjense ser que posible. personas que quizás pasan como muy pendientes de sus problemas y de su vida, es una dosis de egoísmo, siento yo también, porque a veces Claro, sí. a través de fundaciones, que hay infinita cantidad de fundaciones, podemos nosotros, el dar, usted decía, padre, el dar. Cuando uno da, se le olvida lo que uno tiene. Entonces, realmente es como tomar una acción, es decir, bueno, ahorita tal vez no estoy trabajando, voy a ver voluntariado, ¿dónde puedo yo ocupar lo que Dios me ha dado, mi Y si inteligencia, perdió todo el eso, novio, para ahí va que a no conocer esté... personas. No, es decir, o bueno, me voy a unir a esta causa, voy a poner... De cuando hecho, estamos ocupados, creo que fíjate nuestro problema se que- nos olvida. Fíjate que una de las cosas que se les recomienda a las personas en esta situación es que precisamente que encuentren un sentido a la vida. Y muchas veces se le encuentra un sentido mediante una obra. Sí. ¿no? Hacer Sí. una obra de beneficio social Exactamente. donde se proyecte a las otras personas. Tiene el mismo componente. Una vez tú Es empiezas a generar sentimientos y pensamientos positivos, se activa
la parte productiva en ti y empiezas a ver que las la cosas no son tan serotonina se efectivamente. ya estamos pensando en otras Eso. cosas, no, nuestros problemas. Ahora, en las iglesias, en las parroquias siempre hay bastante también obra que se Estados. puede hacer. Sí, miren, y es que en las parroquias llega gente con muchos estados deprimentes, ¿no? Con depresión, etcétera. Y como sacerdotes, más todavía lo conocemos. Situaciones de familia, situaciones de trabajo, situaciones también de enfermedades. Te dicen, te detectan un cáncer. Esa gente ni ha comenzado el tratamiento cuando ya se dio por muerta. Sí. Entonces Sí, tú es tienes cierto. que infundir en esa gente esperanza. Nuestro mundo está carente de esperanza y nosotros que tenemos esa fuerza tenemos que infundirle esperanza. ¿Qué es la esperanza? Darle razones para vivir a una persona. O sea, esa es la esperanza. Yo le doy razones para vivir, para luchar, para esperar, para caminar. Y yo creo que desde aquí podemos pues infundir esa esperanza a todos con el aporte. Esa gente que, mire, derrotas de derrotas, casos de casos. Hay gente que de verdad está derrotada. Mire, padre, pero hay gente que quizás tal vez no quieren sentir lástima ni ser víctima por orgullo, ¿verdad? Ni siquiera ir Sí, donde da. usted, por ejemplo, y decirle, padre, ore por mí, me siento confundida, me siento triste, qué sé yo. O donde un psicólogo. Esa gente hasta se suicida, es tremendo, porque el orgullo te lleva pero a, Sí. es La que soberbia. a ahí habla- nublarte la soberbia de que no, este es mi fin. Es que ahí hay otra Cierto. condición, es decir, es la otra cara de la moneda de la compasión. Tenemos que aprender también A pedir que ayuda. nosotros podemos ser sujetos de compasión por parte de otras personas, que también nosotros necesitamos ayuda. A veces eso cuesta. Sí. A veces No cuesta hemos sido aceptar. educados en pedir ayuda. Exacto, no, ¿verdad? Y por orgullo, pues, no queremos aceptar que necesitamos un consejo, que necesitamos, o que a veces voy a necesitar que alguien me dé un poquito de pan. Sí. Y También eso es aprendido. es la dosis de humildad que todos tenemos que tener. Es correcto. Bueno, les agradezco mucho, ya saben que ahí al padre le pueden pedir consejería por el Messenger. Un abrazo, padre, Estamos, gracias, gracias. siempre sonriente. Mire que lo extrañan allá en la Ah, de parroquia la San donde Benito, estaba. es cierto. Siempre me dice. Saludos a los de San Benito. Sí, siempre me dice. Igualmente sabemos, licenciado, ¿dónde se le puede contactar? Para Bueno, terapias. pueden por Facebook, no. Al Cuéntenme, 78. cuéntenme ahí lo que Cuéntenme tienen. ahí. Consejería privada. En privado al 7815-0411 o al 2273-5167, ¿verdad? Cualquier consulta. Estamos para servir, no tengan pena, es nuestra obra Es social su también. profesión también. Claro, Y claro. usted, para los También, que gracias. están ahí siendo Para los que víctimas quieren en las empresas, De etcétera. bullying en las empresas, para Sí. darles ahí apoyo. No, con mucho gusto. info@coachingpositivo.com. Estamos para ayudarles y en lo que podamos ahí siempre apoyándoles. Excelente. Dando coaching. Padre, entonces, ¿cómo lo encontramos en Facebook? A mí, Luis Que lo Ernesto busquen en la Ayala iglesia. Benítez, es decir, mi nombre, ahí lo pueden hacer. Que No, llegue es a la iglesia no, lo que mejor. pasa es que ahorita como está trabajando, ¿verdad? Sí, en ahorita estamos en Surután. un proyecto Sí. en la diócesis de Santiago de María, entonces nos hemos transferido, pero igual hay mucha gente. De hecho, esta mañana estuve dando consejería acá en la casa y hoy, ahorita me desplazo porque voy a otro encuentro con otra gente. Excelente. O sea, Siempre pues, trabajando en la aportando. obra. Así Está es. bueno, está bueno. Como no, bueno. Casaroli para los que quieran donar. Claro, para las que nos quieran seguir ayudando a seguir con esta obra del bienestar Claro. animal y humano, búsquenos en Facebook Casa Rolly El Salvador o llámenos al 7986-6306. Ayúdennos, igual nosotros tenemos consejerías legales, tenemos también el apoyo de un ministerio evangélico de pastores para que usted también pueda ayudar a sus animalitos y superar ese malestar que está en su corazón. Ahora, la vida es una aventura maravillosa donde hay altos y bajos. Cuando estamos abajo, veamos de quién nos agarramos para poder subir o permitámonos que nos den la mano. Y sobre todas las cosas, no perdamos la fe en nuestro Creador, que con Él Amén. todo es posible. Todo mi cariño y nos vemos el lunes.